en vivienda en ambos casos, pero en empleo solo en el caso de Flandes, y además están acostumbrados a estas políticas que están orientadas a las personas migradas y a determinados colectivos. ¿A cuáles me refiero? Solicitantes de asilo, mujeres, menores y jóvenes. Y ahí tienes políticas específicas para cada uno de estos colectivos. Mientras que en el caso de Valonia las puedes tener, pero son para el conjunto de los jóvenes o son, por ejemplo, más orientadas a trabajar en determinados barrios, que es una manera de hacer targeted policies sin decirlo, ¿no? Muchas veces. ¿Qué efecto tienen? Eso sí que ya no lo sé, pero bueno, ahí si sé más te lo puedo pasar. Pero una reflexión importantísima, al final, estas distintas aproximaciones, que pueden ser regionales o nacionales, en el fondo siempre tienen que ver con cómo nos definimos nosotros, cómo definimos el nosotros. Y ahí es el interés de comparar distintos contextos, porque en el fondo, cuando hablamos de inmigración, no hablamos de ellos, sino que constantemente estamos hablando de nosotros. Y en ese nosotros depende de cómo definimos o definamos quién es el buen ciudadano, quién es aquel que merece ciertos derechos o no los merece. ¿Qué es ser? En ese caso español, holandés. Yo aquí creo que antes hablábamos, y de hecho una de las preguntas que se han hecho en la intervención anterior con Said, ¿no? De cómo, tú lo has hecho antes, ¿no? De cómo plantear todas estas cuestiones en sociedades donde el tema de la identidad no está resuelto, o más bien está en disputa. Pues todo tiene, diría yo, inconvenientes o ventajas y desventajas. La desventaja es que el rumbo puede ser menos claro y cambiante. La ventaja es que al no tener claro quiénes somos nosotros, es más difícil acabar señalando al otro, ¿no? O acabar en esa oposición nosotros-otros, al menos a nivel nacional. A nivel local es otra cuestión, pero a nivel nacional. ¿A qué me refiero eso? Pues los debates sobre inmigración en Francia, en Holanda, en Bélgica no, porque también ahí está en disputa, son mucho más radicales en el sentido de blanco y negro, ¿no? Y nosotros nos definimos al definir a ese otro, que no es un otro extranjero, es un otro nacional y de generaciones varias, pero realmente todo el discurso sobre inmigración y gran parte del discurso anti-inmigración ha sido la base para la construcción de un nuevo nosotros. Y en ese proceso discursivo, narrativo de cómo nos definimos a nosotros, de ahí surgen todas esas políticas. Finalmente, el tema del empleo y de la irregularidad. Bueno, ahora voy a hacer una confesión que no debería, pero como estamos en un espacio cerrado, claro, uno de los inconvenientes de estas investigaciones comparadas es que al mismo tiempo estás en contextos muy distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la irregularidad ha aparecido de forma central en el caso de Italia y España. En el caso de Suecia, Holanda, Alemania, es que ni la mencionan. Y no me estoy refiriendo a los policy makers que tienen un discurso determinado sobre lo que debería. Estamos hablando de los investigadores, nuestros compañeros en estos países, que es que ni lo ven. Y si preguntas, y ayer lo hablábamos con Ramón viniendo en el avión, te pueden llegar a decir que es que no hay inmigración irregular. Y entonces ahí preguntas, bueno, de todos estos solicitantes de asilo que habéis tenido en el 2021, 20, 19, 18, desde el 15, el 70% de los cuales han visto su solicitud denegada, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y qué pasa con ellos? Y ahí dicen, no, es que los ayuntamientos no tienen competencias y solo son competentes con el tema de los refugiados reconocidos como tales. Dices, ya, bueno, pero si están en la calle o están viviendo en malas condiciones, pues alguna cosa harán, aunque sea en una dirección u otra, ¿no? Y el tema del sinhogarismo es importantísimo, y del orden, que es primero el trabajo, la vivienda, ¿no? Y cómo cada vez más vemos personas sin hogar que al mismo tiempo están trabajando. Ahí hemos entrado menos en este proyecto, pero realizamos otro proyecto por parte de CIDOB hace unos años, financiado por la Fundación La Caixa, un Reset Caixa, que mirábamos justamente el acceso a la vivienda de solicitantes de asilo. Nos centrábamos solo en el caso de Cataluña y ahí hicimos una encuesta que ahora hemos replicado con ACNUR a nivel nacional,
¿Qué ha aparecido en esas dos encuestas? Pues que entre el 30 y 40% de los solicitantes de asilo han vivido en la calle en algún momento desde su llegada. Y luego también hicimos un estudio en términos más generales de inmigración y vivienda, y lo que comentabas tú, o lo hemos comentado, lo habéis comentado esta mañana, ¿no? Como un tanto por ciento importante, o la mayoría de aquellos que están en recursos de sinhogarismo son cada vez más personas extranjeras, ya no digo de origen migrante, sino extranjeras. Esto, claro, esto es fundamental para entender qué pasa y luego qué políticas públicas tenemos que pensar, porque ya no estamos hablando del mismo sinhogarismo de antes, ¿no? Con lo cual las necesidades son otras. Pero es muy grave, y eso tiene que ver, y termino ahí, con esa tensión que decía antes entre una Europa hambrienta de trabajadores migrantes, y ya no en un futuro cercano, sino ya. Y al mismo tiempo una Europa que no acoge y que además no tiene un mercado de vivienda en condiciones para acoger ni a los propios. Y de nuevo, eso no tiene que ver con una cuestión de falta de número de viviendas, tiene que ver con una gestión de ese mercado inmobiliario. Pues muchísimas gracias, Blanca. Si os parece bien, como no sé si hay alguna cosita más, pero si no, por seguir con el tiempo, y pues damos paso ya a la mesa redonda que tenéis preparada. Pues ¿sí? Nada, muy bien y un placer. Coger el agua. Egunon, como vamos un poquito mal de tiempo, voy a empezar ya. Bienvenidos a esta primera mesa redonda de las jornadas, una mesa redonda que se va a centrar, o que tiene como título, retos y aprendizajes en la acogida. Soy Jorge Correa, formo parte de Kolore Guztiak y vengo en representación de la Comisión de Acogida del Foro Vasco de Inmigración y Asilo. Os queríamos dar las gracias por organizar estas jornadas con esta temática que nos incumbe, una temática que consideramos que es central. Os queremos dar las gracias por la invitación a moderar esta mesa, que nos parece que, por lo que me toca, es de las más importantes. Esta mesa se va a centrar, después de las magníficas intervenciones de Said y de Blanca, en conocer la visión de tres personas de diferentes ámbitos, con diferentes trayectorias y conocimientos, su visión, por un lado, de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, a los que nos vamos a tener que enfrentar a la hora de abordar como sociedad en general, a la hora de abordar la acogida, y, por otro lado, qué aprendizajes podemos ya, ahora mismo, qué aprendizajes podemos recoger de otras experiencias que se estén
desarrollando. Concretamente, estas 3 personas, pues contamos hoy con... Tengo aquí, en primer lugar, a Ramón Sanahulla, que es experto en políticas públicas de movilidad humana e interculturalidad. En segundo lugar, creo que sí, si veo bien, sí, tenemos a Nicole Ndogala, de la asociación Caribú. Y en tercer lugar tenemos a Iker Barbero, de la UPV. En vez de hacer la típica presentación de ponentes por mi parte, se nos ha ocurrido que sería mejor que fueran, de alguna manera, ellos y ellas mismos las que muy brevemente, porque andamos un poquito justo de tiempo, una presentación muy breve de dónde vienen, ¿no? Ellos, cuál es su mirada, cuáles son las gafas que ellos se ponen en base a sus experiencias a la hora de hablarnos y de contarnos pues, lo que nos van a contar hoy. Entonces, bueno, empezamos, si quieres, con Ramón. Si nos puedes decir eso, ¿cuál es tu mirada, cuáles son tus gafas? Muy bien, gracias. Mi mirada y mis gafas pues, son de experiencia de 17 años en políticas de acogida, de interculturalidad, de diversidad, antidiscriminación. He sido responsable de director de inmigración y acogida del Ayuntamiento de Barcelona durante muchos años y bueno, también participado en Eurocities, he sido presidente del grupo de trabajo de inmigración de las ciudades europeas. Esa es mi mirada. Es que ricasco. ¿Nicole? Gracias. Es difícil que uno se presente a sí misma, ¿no? Pues yo soy Nicole, soy de la República Democrática del Congo, pues llevo aquí en España desde el 98, soy la directora de la Asociación Caribú, Consejo Asesor de Casa África. Pues sobre todo me identifico por el tema de defensa de los derechos humanos, en especial de mujeres, y soy fundadora de una ONG en Congo que ayuda al empoderamiento, a autonomización de las mujeres y niñas. Pues eso, desde mi llegada en España como solicitante de asilo, pues esa superación para ser hoy la directora de Caribú. Gracias, Nicole. Bueno, egunon guztioi, Iker Barbero de la Universidad del País Vasco, de formación inicial jurista, soy profesor agregado del Departamento de Derecho Administrativo, Constitucional y Filosofía del Derecho, he ejercido en todas de esas disciplinas, pero también de especialización en Sociología Jurídica, que creo que aporta una visión más enriquecedora al tema del derecho, y es lo que he venido aplicando sobre todo en mi investigación de base jurídica, pero con una mirada a lo empírico, ¿no? Y esto lo he trasladado luego a mis proyectos de investigación, donde he sido investigador principal, formando un equipo de juristas, pero también con personas del ámbito de la sociología, de la antropología, y he tenido proyectos de investigación, hace unos años de detención, internamiento y expulsión de extranjeros, que pensábamos que al no tener competencias aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, en extranjería, luego hablaré de eso también, iba a haber poco de eso, a diferencia de Barcelona, Madrid y otras ciudades que antes comentaba Blanca, que son más importantes, ¿no? Y descubrimos que sí, que había también temas de estos de detención, internamiento y expulsión, y entre otras cosas descubrimos en el 2017 que teníamos una frontera interna, pero en activo. Bueno, luego algo de ello comentaré, pero fue un descubrimiento interesante incluso para la población de la región, que no percibía que había una frontera. Es que ricasco, Iker, Nicole y Ramón. Y vamos ya al meollo. Hemos pensado en plantearos 3 preguntas. Voy a lanzar ya las 3 preguntas para que las tengamos en mente, con la idea de que luego vayamos contestando o intentemos contestar a estas 3 preguntas de manera consecutiva. La primera pregunta es: ¿qué razones justifican desarrollar un sistema específico de acogida y qué beneficios tiene o tendría para las personas acogidas y para la sociedad receptora en general? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los principales puntos o pilares a considerar a la hora de construir un sistema de acogida específico? Y la tercera pregunta sería: ¿qué aprendizajes podemos sacar de otras experiencias de coordinación multinivel, de colaboración interinstitucional o de cooperación público-social relacionadas con acogida?
como me han hecho mucho hincapié con el tema del tiempo, la idea es que vamos a lanzar la primera pregunta y que cada uno tengáis 5 minutos para responder a esa pregunta. Y luego pasamos a la siguiente. Empezamos con Ramón y con esa primera pregunta. ¿Qué razones justifican desarrollar un sistema específico y los beneficios que tiene tanto para las personas acogidas como para la sociedad receptora en general? Pues, egunon guztioi, eskerrik asko zuen harrigaragatik. Me había dejado de decir esto antes, perdonad. Bien, ¿qué razones justifican desarrollar un sistema específico? Yo soy absolutamente un defensor de las políticas específicas de acogida y como complementarias a una concepción de los servicios generalistas con también una concepción de acogida para determinados públicos, el sistema educativo, el sistema de salud, las aulas de acogida, las bibliotecas, etcétera, ¿no? Pero sí que es necesario tener estas políticas de acogida. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque las personas que están llegando tienen una condición jurídica distinta. Los españoles somos nacionales, no necesitamos asesoramiento jurídico. Hay una condición jurídica distinta, que en España normalmente es la irregularidad. Esto hemos de ser realistas, ¿no? O los solicitantes de asilo, ¿no? Que últimamente son más importantes, ¿no? Porque hay unas necesidades específicas relacionadas con el tránsito de las personas recién llegadas, que no conocen. Eso que explicaba muy bien Said anteriormente, ¿no? La necesidad de la lengua, del conocimiento, cómo funciona la sociedad, todo eso, los que hemos nacido aquí y vivimos aquí no lo necesitamos, o no tanto, pero los que llegan sí. Y entonces eso son políticas específicas, ¿no? Yo creo que es clave invertir en el asesoramiento jurídico. O sea, todo lo que es invertir en políticas de asesoramiento jurídico para inmigrantes, sobre todo, y solicitantes de asilo, es muy importante, ¿no? Y los que hemos trabajado muchos años en la acogida, que aquí veo mucha gente de ONGs, etcétera, saben la importancia clave del asesoramiento jurídico, de estudiar cuál es la situación jurídica de esa persona, y eso es algo específico de los servicios de acogida, ¿no? Yo os voy a dejar aquí una idea fuerza que después de tantos años de trabajar es una idea que a mí yo siempre la aplico y la he intentado transmitir a los equipos, ¿no? O sea, la persona en situación irregular hoy es el futuro regular mañana, es el futuro ciudadano de pleno derecho mañana. Esta es la realidad de España. Por tanto, atendamos bien, entendamos cuanto antes, no dejemos ni esperar ni un momento, es que este se va a ir, es igual. Demos ya rápidamente servicios y empecemos a trabajar la acogida cuanto antes mejor, ¿no? Después puede haber también temas logísticos a veces, pues, ¿no? Cuando hay crisis, entre comillas, de llegadas pues de golpe porrazo, pues necesitas capacidades logísticas organizativas y tienes que tener dispositivos pensados de acogida, como el caso de Ucrania, con el 2016 tema de Siria, etcétera, ¿no? Y esa idea de introducir en los servicios generalistas políticas de acogida. Pues en el sistema de salud tener mediadores, tener traductores, etcétera, ¿no? Que los distintos servicios generalistas tengan también una política de acogida, porque los niños, pues, ¿dónde van a ir? Pues en la escuela, como todo el mundo, claro, ¿no? Pero necesitan aulas de acogida, necesitan una acogida, ¿no? Pues eso hay que pensarlo, ¿no? Y esa idea para acabar, de mantener esas políticas, ¿no? Las previsiones de todos los think tanks demográficos de Europa es que a Europa van a venir millones de inmigrantes en el 2030, 2040. Todas las previsiones dicen eso, todas. ¿Por qué nos vamos a cargar las políticas de acogida? ¿Por qué las estamos disminuyendo? Todo lo contrario, las tenemos que ir manteniendo. Quizá fuera del foco mediático, mejor aún, porque los profesionales podremos trabajar mejor, ¿no? Pero hay que apostar por esas políticas y hay que mantenerlas. Eskerrik asko, Ramón. Nicole, ¿cuál es tu visión a nivel de justificación y de beneficios, sobre todo? Pues muchas gracias por la invitación. Pues yo lo que voy a decir, diseñar una buena acogida normalmente es un instrumento, es una herramienta que da, digamos, paso a una integración digna. Y ese diseño tiene que tener una dimensión como plural. No se puede diseñar una política de acogida según, digamos, raza o colectivo cuando interesa un momento determinado.
Yo creo que aquí hay bastantes colectivos que somos personas inmigradas. Yo siempre digo, no es los nombres que da más valor a la persona migrada, movilidad humana o inmigrante. Es cómo se trabaja con esas personas que más interesa, que es importante. Ese diseño de la política de acogida evidentemente tiene que tener como dos visiones, acogida formal y acogida vital, porque hay gente que abandona sus países, siempre viaja con el mapa de incertidumbre. Entonces, llegar a un país que se supone que la tiene que dar una acogida de bienvenida para diseñar realmente su itinerario para una integración real, cuando se encuentra que este diseño del itinerario está torcido porque no hay información suficiente, ahí es una integración fallida. Porque aquí hay que ser realista para que una persona inmigrante se integra. Si hay barrera, entonces la integración es nula. Primeramente tenemos la barrera idiomática, sobre todo en el caso de los africanos, sí tengo que decirlo. En ese sentido, si no hay apertura para el aprendizaje del idioma, no estamos haciendo nada. Otra cosa, también hay persona inmigrante irregular y luego también hay refugiados. Hay gente cuando llega, encuentra, digamos, todo un sistema que le puede dar apoyo desde el diálogo hasta poder solicitar asilo, hasta poder llegar. Más adelante seguramente le pueden denegar el asilo, pero por lo menos ha recibido información antes de llegar a donde llega hasta que se le deniegue el asilo, porque sabemos que España es uno de los países que más asilo deniega al año. Entonces, un inmigrante, por ejemplo, que llega sin documentación, sin nada, sin información, está en el limbo. Si no se canaliza bien la información, entonces es un mareo de verdad para la persona que está en un país diferente que necesita esa integración. Yo creo que ahí depende un poco de nosotros mismos cómo queremos que la persona se integre. No podemos dejar siempre todo en la mano de los gobiernos que nos diseñen cómo queremos convivir con los nuevos vecinos, si hay que decirlo así. Tú y yo, ¿qué queremos hacer con la persona que llega? Entonces, el diseño de una buena acogida depende de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Quería comentarle a Iker, igual vamos a aprovechar para que haya transición. Puedes responder, si quieres, a la primera pregunta y lo enlazamos, en tu caso, con la segunda y tienes 10 minutos. La primera pregunta es sobre las razones y beneficios, que en este caso te beneficia a ti, y la segunda ya entrando, porque nos interesa saber cuál es el ADN del sistema de acogida, cuáles son esos puntos, pilares, esas claves que se asocian o que deberíamos asociar a este sistema. Gracias. A ver, si me centro. Bueno, pues de ser el tercero tiene el hecho de que ya más o menos comparto con las personas que han hablado antes que yo gran parte de lo que han dicho, ¿no? Coincido totalmente en que, y se han mencionado también a lo largo de la mañana, el estatus jurídico es determinante. El estatus jurídico para cualquier persona extranjera es determinante desde el punto de vista que es la primera barrera que se establece para dificultar esa acogida que decía Blanca también y decía Said, ¿no? El Ministerio de Interior está ahí para desintegrar, ¿no? Uniendo las dos intervenciones anteriores, yo sí que creo que esas barreras, la propia creación de la figura de la irregularidad administrativa en el caso de los extranjeros es la primera barrera a la hora de una acogida, ¿no? De una acogida digna, que encima comparto también con lo que se decía anteriormente, las cifras de los estudios que hacemos nosotros, las cifras de finalmente expulsión, finalmente repatriación, finalmente dublinación, enviar de una persona de un estado a otro por el tema del asilo, son mínimas. Es una efectividad en términos, si queréis, economicistas, los ministros de Interior y las ministras deberían estar despedidas porque no cumplen su objetivo, ¿no? Esto, claro, cumplen un claro objetivo, es lanzar un mensaje que es, estamos haciendo, tenemos una política de mano dura para la inmigración. Luego lo mencionaré, el tema de que responde a una lógica de retroceso en los discursos y sobre todo el auge de la extrema derecha. Luego voy a referirme a eso, pero volviendo a la pregunta, el tema del sistema específico,
Sí, yo coincido. Creo que también se ha dicho antes, ¿no? Un sistema específico para cuestiones específicas. Y yo creo que el tema de la documentación es sin duda, ¿no? Ya sea cuestiones de regularidad administrativa ordinaria o cuestiones de asilo. Yo creo que son cuestiones muy específicas que no se pueden generalizar a otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Todo esto hasta llegar a una equiparación jurídica plena, pues, de derechos plenos de las personas, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que en este país, y esto lo vimos con el proyecto que yo os he mencionado, bueno, pues no tenemos competencias en extranjería, pero sí tenemos competencias en ese ámbito que es paliar los efectos negativos de esas políticas de desintegración que decíamos de extranjería. Es decir, está ya desde los primeros planes de inmigración se creó ELDU, podremos decir que de alguna manera derivó en Aholku Sarea, están todos los programas financiados por el Gobierno vasco de los turnos de extranjería que ponen en marcha los colegios de abogados de los distintos territorios, de las distintas provincias que asisten ante las detenciones, con lo cual son servicios específicos, que sí que creo que tienen que seguir específicos, porque responden a una realidad muy específica que no sufrimos parte o el resto de la población que reside aquí. Evidentemente, luego, como se decía, ¿no? Temas de educación, sanidad, tienen que tener ese carácter generalista porque son elementos que nos afectan a todos, teniendo en cuenta ciertas particularidades. Claro, el debate aquí está en cómo se hace cargo de esa acomodación de esas particularidades. Y antes se mencionaban distintos modelos europeos, el clásico debate de los modelos de multiculturalismo, interculturalismo, asimilación. Tenemos experiencias en el contexto internacional muy diversas, con sus claroscuros todas, y que todavía, yo creo que todavía tenemos mucho que aprender porque no ha habido un modelo claramente exitoso, ¿no? Una de las segundas investigaciones que hemos hecho es el tema del tránsito, ¿no? Ese descubrimiento que hicimos de la frontera en el 2017 luego fue palpable, evidente, en el 2018 con el tema del tránsito, sobre todo a consecuencia de los controles que establecía la policía francesa y visibilizó que había unas personas que se quedaban de alguna manera durante unos días varadas, sobre todo en la zona de Irún, aunque lo primero que fue más mediático fue en Donosti y en Bilbao, ¿no? Pero el problema la cuestión de la acogida digna a las personas en tránsito es que durante años, desde el primer plan de inmigración, toda la acogida, todas las políticas de integración, se le llamaban entonces, pivotaron en torno a la figura del empadronamiento, es decir, en el primer plan se hablaba se refería al estatuto cuando se dice que una persona que está empadronada en un municipio vasco adquiere la condición política de vasco y, por tanto, es merecedora de derechos. Claro, desde el punto de vista de las personas cuya voluntad inicial, luego ya veríamos qué sucede, es transitar, destinarse a otros lugares como puede ser Francia, Alemania, Bélgica, etcétera, desde el momento en que carecen de esa figura que es el empadronamiento, queda coja, en 2018 sobre todo, queda un poco coja la política de acogida, ¿no? Es verdad que desde entonces ha habido numerosos esfuerzos, en parte inicialmente instigados por los movimientos sociales, pero luego yo creo que se recogió el guante y se crearon una serie de dispositivos, Irún, Berriz, también Oñati en su medida, para responder a esa realidad. Siempre hay margen de mejora, pero bueno, yo creo que en el caso de la inmigración en tránsito sí que merece una acogida específica. Una migración en tránsito que es muy dinámica, muy compleja, que no se puede limitar a una categoría porque no existe ni en la ley de extranjería ni en otros documentos jurídicos. Podemos llamarlo que es una construcción social, medio mediática, que efectivamente son personas, en su mayoría hombres, que han cruzado bien al Estrecho, hacia Almería, hacia Andalucía o hacia Canarias, que cuentan con una orden de expulsión o una orden de devolución
tal vez en los últimos años también asilo, pero también hay otras categorías. Hay mujeres que están transitando, sobre todo digo mujeres porque los casos que hemos conocido son mujeres que están transitando por segunda vez porque fueron hasta otros países europeos y ahora están regresando a recoger a sus hijas y hijos que quedaron de alguna manera varadas, atrapadas en dispositivos sociales en el sur. Y también personas que están transitando por segunda vez, que son personas a las que me refería anteriormente,